Prensa Ecuador. Miércoles 13 de agosto, bienvenidos todos a través de la señal de NTN 24 a Club de Prensa Ecuador. Estamos aquí transmitiendo ininterrumpidamente lo que ha sido el funeral de Miguel Uribe. Estamos tratando en este Club de Prensa temas que tienen que ver con el Ecuador, pero que también nos afectan como América Latina. ¿Qué ha pasado el día de hoy en nuestro vecino país de Ecuador, Colombia? El funeral de Miguel Uribe Turbay. Hoy, 13 de agosto, ha finalizado ya la misa exequial. Ya el cortejo fúnebre al cementerio general se está llevando a cabo. Algo en paralelo que nos trae a la memoria lo que vivimos los ecuatorianos en las elecciones de 2 años atrás, cuando un candidato presidencial fue asesinado también en un mitin político. Estamos hablando del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ahora ha pasado lo mismo con el senador y precandidato de Colombia, Miguel Uribe Turbay, que trae sombras del pasado violento en Colombia, las trae a la actualidad y que también nos deja muchas inquietudes, dolores también en América Latina. Vamos a empezar este Club de Prensa Ecuador. Para esto voy a integrar aquí a colegas periodistas de Ecuador. Carolina Mela me acompañan a esta hora, periodista ecuatoriana. Gracias por estar con nosotros, Carolina, bienvenida. Gracias a ti, Ruth. Gracias por estar con nosotros. Primero, coger tu reacción. Lo decía, pues son temas comunes que se viven en nuestra región y ahora lo estamos viendo en Colombia. Estamos despidiendo, se está dando el último adiós en un hecho totalmente repudiable, conmovedor, violencia política, en donde también se ha citado un discurso de odio que hay en medio de una polarización que viven nuestros países en la región. ¿Cuál es tu lectura como periodista, como ser humano? Y también, pues tú estuviste cubriendo lo que fue el asesinato de Fernando Villavicencio en su momento en el Ecuador. Primero, lamentar mucho lo que está pasando, lo que está viviendo el pueblo colombiano. Entendemos tanto, sabemos además como ecuatoriana, sé que lo han vivido durante muchos años, la violencia que vienen, les ha hostigado durante muchas décadas. Lo estamos viviendo ahora mismo en Ecuador y cuando te escuchaba hablar del funeral de Miguel Uribe, pues simplemente lo primero que se me vino a la mente fue Fernando Villavicencio y todo lo que nosotros hemos pasado. Lamentablemente ahí lo único que podría pedir, como todo el resto de cualquier otra persona, es que no quede la impunidad, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en el caso de Fernando Villavicencio, los autores intelectuales todavía sigue la impunidad sin saber exactamente quién y por qué, ¿no? Cuáles fueron las motivaciones de ese crimen. Yo creo que sin la justicia, pues un país no puede seguir adelante. No termina de despedir a sus muertos, y mucho más unos muertos políticos, porque eso afecta, es prácticamente como la columna vertebral en la política en general. Cuando ya atentan contra el Estado y contra una figura política, están atentando contra el Estado, ya dice mucho hacia dónde camina ese país. Gracias, Carolina, por esta intervención. También quiero dar la bienvenida. Nos acompaña Daniel Montalvo, colega, periodista ecuatoriano, periodista de primera plana y conductor también de algunos espacios informativos en el Ecuador. Daniel, también quiero conocer tu sentir cuando lo que ha dicho Carolina es algo que está viviendo ahora Colombia, que también en su momento, hace poco tiempo, lo vivimos en el Ecuador con un candidato presidencial. Hola Ruth, hola Caro, qué gusto verte a los tiempos, aunque sea por esta oportunidad. Y un saludo a todos los amigos, hermanos y hermanas de toda Latinoamérica que nos ven a través de la señal de NTN 24. Sin duda, el tema de lo que ha ocurrido en Colombia con el legislador Turbay, con su asesinato, además con toda la agonía que le implicó a su familia estos meses después del atentado, sin duda nos ponen a prueba una vez más como sociedades. Y hoy quiero hablar como sociedad latinoamericana, como países hermanos con realidades muy, muy similares y que, uniéndome a las palabras de Carolina, requieren verdad sobre esto. Y es que más allá de que no se conocen los autores materiales del crimen de Fernando Villavicencio, por ejemplo, aquí en Ecuador, todavía hay muchas sombras o dudas sobre quienes planificaron y ordenaron el crimen en contra del precandidato Turbay en Colombia.
y podemos ir hacia atrás con otros casos más. Lo más grave es que no se conozcan los responsables, que no exista certeza sobre quiénes fueron, porque eso abre la puerta no solo al dolor de no saber quién fue, a que no haya la legítima reparación o el legítimo castigo, también a la manipulación política que puede estar detrás de esto, porque eso quizás es lo más doloroso después de estos crímenes. O sea, después de que ocurre el manoseo del nombre de Fernando, hoy del legislador o del precandidato Turbay, uno se pregunta y dice, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no, ni siquiera en la tumba los van a dejar en paz? La manipulación política de quienes dicen defenderlos, de quienes todavía los atacan, es eso también lo más grave que queda si es que no hay justicia que sea pronta y que sea certera. Ruth. Claro, Daniel, y son claras señales alarmantes de una región donde la violencia política, social, criminal, por decirlo de alguna manera, busca silenciar las voces que resultan en determinado momento incómodas. Si podemos socializarlo a nuestra pantalla a través de NTN 24, recordar cómo fue en el caso, por ejemplo, de Fernando Villavicencio en Ecuador. Hay quienes también relacionan el hecho de la voz valiente que tenía el senador Miguel Uribe, precandidato presidencial, que siempre decía las cosas, como lo decían hoy en su homenaje, con prudencia, pero no se quedaba callado ante verdades que no podía ocultar. ¿Qué decir sobre nuestra región y la violencia política, Daniel, para luego también trasladarle la misma inquietud y reflexión a Carolina? A ver, América Latina tiene una data de crímenes políticos que viene, ni siquiera nacen o vienen con la época de republicana, incluso datan de la época colonial. O sea, hay una larga historia y hay un montones. Hay uno que nos une nuevamente con Colombia y es, por ejemplo, el asesinato del mariscal Sucre, ¿no? Entonces, ir o agarrar casos puntuales, lo que nos tiene que llamar es simplemente hay que superar los discursos de odio, principalmente como quizás parte de la instigación o la semilla detrás de lo que se esconde este tipo de asesinatos, este tipo de atrocidades. Políticamente nos podemos ubicar en una acera diferente de la de Fernando Villavicencio, por ejemplo, acá en Ecuador, pero generar, por ejemplo, discursos de odio, generar apelativos, calificativos, hoy que en redes sociales se llaman hashtag trendings o hay un montón de nombres que le dan, pero que esconden muchísimo de eso atrás, quizás es algo de lo que debemos reflexionar, ¿no? Que una voz se vuelve incómoda por el periodismo, que una voz se vuelve incómoda por el activismo político, que una voz se vuelve incómoda por las investigaciones que conduce, de ninguna manera puede ser estigmatizado. Y eso nos va a llevar a quizás analizar más adelante lo que ocurre en Ecuador, la estigmatización, el manejar una historia entre buenos y malos, ¿no? Los buenos somos los que estamos de este lado y todos los que están en contra o están en una acera diferente o creen en una realidad diferente, bueno, esos son los malos. Y quizás hay alguien lo suficientemente alterado mentalmente, por no decirlo patológicamente alterado, que crea que la mejor forma de combatir a los otros es a bala, ¿no? Quizás deberíamos reflexionar también sobre discursos de odio, sobre estigmatizaciones, es decir, los uribistas son malos, o los derechistas son malos, o los izquierdistas son malos, ¿no? O cualquier otra acera política es mala. Claro, eso que tú has apuntado es importante ponerlo sobre la mesa, Daniel. Carolina, no solo son ataques contra políticos, sino también contra la posibilidad de pensar diferente, de cuestionar, de proponer algo mejor, distinto a lo que existe en nuestra América Latina, en donde justamente se necesita reafirmar el compromiso con la vida, con la verdad, con la justicia.
La política no puede seguir escribiéndose con sangre. En medio, como lo decía Daniel, lo acertaba bien, de un clima de polarización, de odio. Si no eres de este bando, eres de este. Entonces yo ataco al de acá o soy del de acá, que también eso lo vivimos en el Ecuador. Completamente, y lo estamos viviendo en este instante. Lo vivimos en su momento, tú lo vas a recordar, cuando en la época de Rafael Correa. Si tú no estabas alineado con ellos, pues entonces eras como una oposición, eras del otro lado y estabas equivocado. Y después, cuando el correísmo se convirtió en esta fuerza política muy criticada, pues si eres correísta eres borrego, y si eres novoísta eres florindo, como incluso se refieren aquí. Y al final hay mucha gente que no le interesa nada de esto. Y lo malo de toda esta situación, Ruth, creo yo, es cuando la gente deja de interesarse en la política, porque dice, estamos cansados, y cree que la política es corrupción, es sinónimo de corrupción, cuando creen que los políticos además es sinónimo de ser corrupto. Y en realidad no es así. La política es transversal completamente a una sociedad, es de donde se toman las decisiones, es lo que puede mejorar la vida de las personas. Siempre trato de hablarlo, sobre todo con los jóvenes, incluidos mis sobrinos, por ejemplo, que son unos niños, son unos adolescentes casi, y ellos dicen, otra vez van a hablar de política, para que te des cuenta incluso en ese clima, ¿no? De polarización, de muchas veces, o de hostigamiento, ¿no? De que están hostigados, de hablar de la política para los jóvenes y decir, no les interesa. Pero en realidad digo, no, es que hay que hablar siempre de política y no tenemos que irnos a un bando, ni a otro, ni a un extremo, ni a otro. Hay que respetar las formas de pensamientos. Ahora, y hay que respetarlas, hay que tener esa libertad. Lamentablemente, o bien o mal, de eso se trata la democracia. Y lo que la gente a veces no llega a entender, o mejor dicho, no llega a valorar, es ese poder de que tiene su voto, de poder decidir quién está o quién no está en el poder. Entonces eso es muy importante. La gente cree que ir a votar, mucho más en países como por ejemplo Ecuador, que es un país donde somos obligados a ir a votar, y la gente lo ve a veces como con fastidio, ¿no? O sea, tenemos que ir a votar, pero en realidad no se da cuenta la importancia de ese acto de ir a las urnas y decir, bueno, voto esto por lo que sea, por la ilusión que tiene, porque cree en esa persona, en ese proyecto político. Pero creo yo que cuando le pones esta carga de la que estaba justamente refiriéndose Daniel, y tú también, esta carga violenta tanto dentro de los discursos, e incluso muchas veces hasta de la propia imagen, creo que ahí es cuando entramos en este territorio, este terreno muy peligroso, en el que la gente, por temor a salir mal en estas discusiones, o por temor en general en países, por ejemplo, como Ecuador, en este mismo momento en que hay tanta violencia, pues prefiere callar. Y yo creo que el silencio también es un arma de alguna manera, en el que poco a poco nos podemos ir consumiendo, y porque no vamos a poder lograr los cambios necesarios que requiere, por ejemplo, una sociedad. Te lo digo ahora mismo, lo que también está ocurriendo en Ecuador. Por ejemplo, ayer en esta marcha que organizó el presidente de la República, y antes de que iniciara, desde muy temprano, aparecieron los rostros de los 9 jueces de la Corte Constitucional en una valla gigante, como si fuesen los criminales ahí, los jueces que tienen un vasto currículum además, jueces respetables, y los han puesto en la retina de la gente como casi criminales. Entonces este discurso violento, yo creo que también cala mucho en la gente, que comienza a tratar de buscar justificar de otros lados la violencia que vivimos en lo cotidiano. Así es, Carolina, y tú lo has dicho muy bien y has tocado una parte que el día de hoy ha quedado sonando. Bueno, a más de este hecho repudiable desde cualquier arista, desde cualquier ángulo que se lo mide, el hecho de un atentado contra un precandidato presidencial, pero tú has mencionado hace un momento, y como madre también, el hecho de ver a una familia que está destruida. Estamos aquí en Club de Prensa Ecuador hablando o asociando lo que vive en este momento nuestro país,
hermano, Colombia, con el asesinato de un precandidato presidencial. A esta hora pues se realiza el funeral de Miguel Uribe Turbay en este 13 de agosto, finaliza la misa exequial que se dio y comienza ya el cortejo fúnebre hacia el cementerio general. Y al hablar de la familia, Daniel, escuchábamos en este discurso al padre de Miguel Uribe, el señor Miguel Uribe Londoño, que lamenta los asesinatos de su esposa en su momento, la periodista Diana Turbay, la mamá de Miguel Uribe, y de su hijo ahora. Ha recordado que esto sucedió hace 34 años y ahora han atentado contra su hijo. Tuve que decirle a un niño de 4 años la horrenda noticia. Hoy, 34 años después, decía, esa absurda violencia me arrebata a ese mismo niño. ¿Qué estamos haciendo en las sociedades, a criterio tuyo? Si podemos dar un panorama a América Latina, cuando 30 años atrás sucedía algo así en Colombia, algo que era impensable en otros países de la región, pero ahora, como tú también lo has señalado al principio de tu intervención, en América Latina la violencia política se ha hecho parte del camino. Es carne de... Yo tengo una posición personal, mi querida Ruth, y yo respeto mucho a todos mis colegas, por ejemplo, en Ecuador, pero, por ejemplo, yo planteo superar el análisis correísmo-anticorreísmo. Primero, por un elemento, ¿no? Eso de darle un apellido a una tendencia política, nos hablan de esta odiosa aparición de que si no es el caudillo no es nadie, ¿no? Y eso pasa también por una estigmatización. Acá se utiliza muchísimo el tema de correísmo. En Perú se utiliza muchísimo el tema de fujimorismo, en Argentina el kirchnerismo, cuando yo entiendo hay posiciones ideológicas, posiciones políticas que representaría, y quiero contrastar, por ejemplo, ustedes en Estados Unidos hasta hace poco no veían pues el obamismo, no hay el bushismo, en Inglaterra no hay el blairismo, ¿no? En Francia sí ya ha aparecido el macronismo y el lepenismo, por ejemplo. Pero esa forma de estigmatizar, de utilizar un apellido como para englobar a alguien solo bajo la égida de un caudillo, creo que es parte de esa violencia, Acá no debatimos, por ejemplo, posiciones, ¿qué dice la oposición de izquierda de Daniel Noboa? ¿Qué dice la oposición de derecha de Daniel Noboa? Acá todo lo reducimos a correísmo y anticorreísmo. Creo que es momento, si queremos empezar a cambiar culturalmente la sociedad, de empezar también a cambiar el análisis que planteamos desde el periodismo y desde los discursos de saber, de juristas, de economistas, de expertos en distintas materias. Empezamos a cambiar eso, empezamos a romper con eso. Porque quizás eso de los apellidos es parte de esta es una palabra odiosa, yo no me gusta utilizarla porque es muy prostituida en materia de análisis político, pero son estos famosos clivajes, ¿no? Te cuentan la historia de bandidos contra ladrones, la historia de buenos contra malos, de el poderoso contra los débiles, cuando el análisis político requiere de un montón de más de aristas que contarte algo reducido a la historia de buenos y malos. Y eso hoy le está pasando a Daniel Noboa, hoy le está pasando, ¿no? La historia hoy por hoy, la narrativa del régimen es nosotros somos los buenos, 9 jueces de la corte que además nos dan la cara, un montón de epítetos que les han puesto, ¿no? Son los malos. Y está tratando de tomarse la calle en un acto que, aunque la marcha haya sido pacífica, es un acto violento en sí. El ir a presionar a la justicia es un acto violento, es un acto que rompe con el establishment de si es que tenemos un Estado, acá hay un pacto social en el que nos acogemos a las leyes. No, yo me siento por encima de ese pacto y voy y presiono a la justicia. Eso me parece que es la consecuencia de estos análisis que se quedan, por ejemplo, en apellidizar una corriente política.
Y ya vamos a pasar a ese tema, que también Carolina lo ha puesto sobre la mesa. Vamos a pasar a ese tema en Club de Prensa Ecuador en el siguiente bloque sobre esta marcha liderada por Daniel Noboa. Una multitudinaria marcha contra la Corte Constitucional para protestar por la suspensión provisional de 17 artículos de las leyes de solidaridad nacional, de inteligencia e integridad pública. Vamos a hablar de esa valla también que has puesto aquí, que llamó la atención y ha habido pronunciamientos de manera internacional. Antes de culminar este bloque, estamos aquí en Club de Prensa Ecuador hablando de Miguel Uribe a Fernando Villavicencio, los últimos magnicidios perpetrados en la TAM, el ataque armado que le ha cobrado la vida al senador y precandidato presidencial colombiano. Es un reflejo de la espiral de violencia en que históricamente ha estado sumergida nuestra región. Carolina, impunidad, esa palabra también ha salido a colación. Ha habido una carta leída por el expresidente Álvaro Uribe en el Congreso, en la que hablaba, debemos pedir ayuda a los extranjeros, a quien sea, para que no haya impunidad con el asesinato y lograr dar con los actores intelectuales de este tipo de hechos. En Ecuador, ¿cómo quedó el caso de Fernando Villavicencio con los actores intelectuales? Ruth, pues efectivamente con los autores intelectuales, pues no se tiene mayor información. Ha abierto recientemente la Fiscalía un nuevo proceso en el que de hecho se involucra a José Serrano y a otras personas, en el que inicia recién esta investigación. ¿Te imaginas? 2 años después del crimen de Fernando Villavicencio, recién se tienen unas pistas, digamos, que están siguiendo las investigaciones, la Fiscalía, el Ministerio Público. De lo que sí se sabe son de los famosos autores materiales que organizaron todo el crimen desde la cárcel de Cotopaxi, que está muy cerca de Quito, y que ellos fueron condenados a varios años de prisión. Pero desde entonces pues no se tiene mayor información, y qué difícil en este instante, si tú te das cuenta cómo estuvo estructurado además el crimen de Fernando Villavicencio. Los sicarios eran unos jóvenes colombianos, algunos de ellos traídos desde Cali, que cruzaron la frontera hacia Ecuador y que murieron, de hecho, acá en las cárceles ecuatorianas, porque, para variar, aunque fueron detenidos, y algunos de ellos fueron detenidos, terminaron asesinados en las cárceles de Ecuador, cuando eran testigos y eran personas muy claves para poder desenredar el caso de Fernando Villavicencio, un caso tan delicado, exactamente igual como lo que le estaba pasando a Colombia en este instante. Y tú te imaginas que unos testigos tan claves como ellos hayan podido ser así de fácil asesinados y eliminar prácticamente pruebas indispensables para poder esclarecer el caso de Fernando Villavicencio. Lamentablemente es eso, ¿no? Es la impunidad, la falta de protección, porque lamentablemente en crímenes donde también están involucrados políticos, pues existen unos tentáculos muy largos en el que alcanza también el crimen organizado. En varios casos, Fernando Villavicencio es una de las aristas de las que se investiga, porque él denunciaba, de hecho también, muchas de sus denuncias tenían que ver no solamente con corrupción en el ámbito de servicios públicos del Estado, en instituciones estatales, sino además también que tenían que ver con el crimen organizado. Entonces, los tentáculos para un crimen como estos es como imaginar un pulpo gigante que tiene varias aristas, que puede alcanzar a algo tan grande, de hecho, como en este momento casi considerado una industria como lo es el crimen organizado transnacional, ¿no? Entonces, porque traes sicarios desde Cali, desde otras partes de Colombia, los traes a Ecuador. En Ecuador los ubicas de maneras distintas, pero el que está manejando todo esto lo hace desde la cárcel, el que da las armas está al sur de Quito, y después cuando los detienen, pues simplemente no pueden ni siquiera hablar, porque ya hay alguien dentro de la cárcel que acaba con la vida de esos testigos. Entonces es muy grave en realidad lo que está ocurriendo en ese ámbito, Ruth, y que lamentablemente no nos permite esclarecer y tener la verdad en casos como estos. Por eso se repiten. Una verdad tan
necesaria, tanto en Ecuador como ahora en Colombia. Vamos a volver inmediatamente después de la pausa comercial con más de Club de Prensa Ecuador, hablando de otros temas de esta marcha que fue convocada por el gobierno de Noboa. Antes nos quedamos con estas imágenes de lo que sucede a esta hora en Bogotá, la capital de los colombianos, donde ha comenzado ya el cortejo fúnebre al cementerio general. A través de la señal de NTN 24, usted está siguiendo minuto a minuto el funeral del senador, del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien sufrió un atentado en Bogotá el pasado 7 de junio. Este lunes se conoció su deceso. Han habido jornada de homenajes en el Salón Elíptico del Congreso Nacional de Colombia. Se desarrolla el funeral del senador Miguel Uribe Turbay. A esta hora pues se desplazan los restos rumbo al cementerio central. Pañuelos blancos. Las personas, los colombianos, siguen el coche del cortejo fúnebre con rumbo a este cementerio en la capital, donde el cielo también está de luto, está llorando. Llueve a esta hora en la capital de Colombia. Volvemos, esto es Club de Prensa Ecuador. Seguimos en Club de Prensa Ecuador. Daniel Noboa ha liderado una multitudinaria marcha contra la Corte Constitucional para protestar por la suspensión provisional de 17 artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, de Inteligencia y de Integridad Pública. El 12 de agosto, el centro norte de Quito fue escenario de una masiva marcha encabezada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, contra la Corte Constitucional. Esto tras la suspensión de 25 artículos de leyes económicas urgentes impulsadas por su gobierno. Desde la mañana, miles de personas, muchas con camisetas amarillas de la selección de fútbol, se concentraron en el Parque de El Ejido para recorrer la Avenida Patria, la 6 de diciembre, y la calle Lizardo García hasta la sede de la Corte Constitucional. La movilización, con fuerte resguardo militar y policial y con sobrevuelos de aeronaves, exhibió carteles uniformes con la frase «jueces corruptos» y gigantografías con los rostros de los magistrados, lo que la Corte Constitucional denunció como una estigmatización que compromete su seguridad e independencia. El gobierno negó que la marcha se haya realizado con recursos públicos y afirmó no tener responsabilidad sobre las vallas y gigantografías contra la Corte Constitucional. Vestido de negro y con chaleco antibalas, Noboa encabezó la marcha junto a sus ministros y a la vicepresidenta. Frente a la Corte Constitucional, acusó a los 9 jueces de frenar el cambio y esconder sus nombres y rostros. El Ecuador está cambiando. No vamos a permitir que se nos pare. No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por 9 personas que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante toda la sociedad. La ONU, la Washington Office for Latin American y la Corte Nacional de Justicia alertaron también sobre los riesgos a la independencia judicial y pidieron garantizar la seguridad de los magistrados. La Corte Constitucional recordó que aún no hay un fallo de fondo y que el debate continuará en audiencias públicas desde el 18 de agosto. Los pronunciamientos, tanto el de la relatora de la ONU como aquellos como Human Rights Watch, no son motivo de preocupación para el gobierno. No. Por su parte, el oficialismo defiende la movilización como una expresión ciudadana y mantiene su propuesta de un control político a la Corte Constitucional. Esto mientras crecen las críticas nacionales e internacionales por el impacto de este pulso en la institucionalidad democrática. Daniel y Carolina, seguidamente, ¿qué decir sobre esta marcha con la que el presidente Noboa ha medido la capacidad de movilización de su gobierno? Han acudido ministros, asambleístas, gobernadores, directores, miles de funcionarios de instituciones públicas y ciudadanos llegados de varias provincias, además del país. Adelante. A ver, gracias Ruth por topar el tema así, ¿no? Yo creo que va a ser importante. Hay que hacer siempre miradas retrospectivas, ¿no? Manifestaciones de estas no empezaron. Esto no es algo inédito en la política ecuatoriana. Es decir, el poder presionando a otro poder o una función del Estado presionando a otra función del Estado. Aquí hay antecedentes de presidentes liderando manifestaciones contra la Asamblea porque los iban a enjuiciar políticamente o porque no les querían aprobar el paquete de reformas, o hay antecedentes de congresos destituyendo a la Corte Suprema de Justicia, que se llamaba así en ese entonces, al propio Tribunal Constitucional, con otras funciones o con una tarea un poco más menos significativa en ese entonces, pero Ecuador tiene
podríamos pasarnos toda la tarde sacando anécdotas de este tipo de cosas que no están bien y no por tanto, o por el hecho de que sean muchas, no las estoy justificando. Pero creo que sí hay que tomar en cuenta algunos mensajes. Yo te digo, desde la vestimenta, ¿no? Daniel Noboa estaba de operativo, ¿no? Camiseta negra, luciendo sus músculos, un chaleco antibalas, rodeado de un importantísimo grupo de seguridad. Entonces, esos mensajes ante una corte, una alta corte, es lo que precisamente están criticando organismos que se citaban en la nota. Ya. Y lo del uso de las pancartas también. Carolina, en un minuto antes de irme al corte comercial, también tu criterio. Claro, y Ruth, y siguiendo un poco lo que está diciendo Daniel, no solamente esto que visualmente, ¿no? Cómo fue el presidente, como bien lo ha podido describir Daniel, de operativo, es cierto, todos con chalecos y ojo, ¿no? La seguridad, el cuidado de la seguridad está en ellos, que ellos están con un chaleco y con chaleco antibalas y con todo escoltados de militares y de policías y el pueblo, el resto de la gente no. Pero también algo que Noboa pudo decir en su discurso, su breve discurso de 2 minutos, es que dice, que es muy clave, dice, nadie nos va a parar. Que finalmente la única institución en este instante que le queda al mandatario por prácticamente tener a su favor es justamente la Corte Constitucional, que es el organismo que guardianes de la Constitución del país y que déjame decirte, Rude, aunque ha tenido fallos polémicos y la Corte no es perfecta y nunca lo ha sido y podemos hablar también de ese tipo de cosas, sin embargo es necesario una institución que ponga un límite a los gobiernos, sea el de mañana, el de 4 años, todos. O sea, es necesario que puedan tener los gobiernos un contrapeso y eso es lo que le molesta al presidente. División de poderes, se llama eso, cada uno en su palestra. Vamos a irnos a un pequeño corte comercial y lo que sí vamos a regresar a comentar es el tema de los neonatos, los 12 bebés recién nacidos que han muerto en una maternidad en Guayaquil. Volvemos enseguida, esto es Club de Prensa Ecuador. Seguimos aquí en Club de Prensa Ecuador, me acompañan Daniel Montalvo, Carolina Mella, también periodistas, colegas de Ecuador, hablando de estos temas. Carolina, te veía muy activa en redes sociales, has estado en la cobertura, te has desplazado hasta la maternidad. A propósito, la Fiscalía de Ecuador ha abierto una investigación. ¿Qué es lo que ha pasado? Muerte de 12 bebés, dicen en algunos medios de comunicación, recién nacidos en un hospital de Guayaquil, luego de que el Ministerio de Salud indicara que 2 de las muertes podían atribuirse a contaminación bacterial. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo van las investigaciones? Carolina, y luego le doy la palabra a Daniel. Ruth, ya lo ha confirmado el ministro en la asamblea que hoy sí asistió, ayer no lo hizo cuando convocó la Comisión de la Niñez para hablar sobre este tema. Hoy lo ha hecho el ministro de Salud y ha dicho que son 12 bebés. 2 sí han muerto por esta bacteria, los otros 10, pues no están claras las causas de las muertes. Hablan de que es multifactorial y que se debe sobre todo a que son bebés prematuros, ¿no? Pero mira, justamente tú decías, yo ayer estuve afuera de este hospital, que en realidad es un hospital gineco-obstétrico y además de eso pediátrico. Y en este hospital he podido ver, por ejemplo, de la gente que está afuera no tiene insumos, algo que han negado las autoridades y sin embargo cuando tú estás allá afuera y te paras y la gente te comienza a decir, me han pedido, a que compre hasta el bote donde se tiene que hacer para una prueba de orina. Me dice, una cosa tan básica que cuesta centavos de dólar, le han mandado a comprar a una persona que además ha tenido un aborto, ¿no? No hay ningún tipo de contención psicológica, emocional de ningún tipo. Y ahora lo que ha pasado también es que uno de los casos que yo pude seguir, una de estas madres, por ejemplo, habla de que llevó a su hijo por una emergencia, es verdad, de ictericia. Ictericia, que es una cosa un poco común en los bebés que les dé recién nacido, pero que cuando ha llegado a este hospital, ha entregado su bebé ahí al personal médico, pues simplemente no volvió a saber nada más de este bebé, que además de eso llaman al 911 y se lo llevan al bebé reportándolo como abandonado y empieza nuevamente toda una odisea para esta familia. Mira, Ruth, la verdad aquí en este país claro, la pobreza es un castigo claro, desde muchas formas.
Lo has dicho muy bien. Te escucho, Daniel, para ya culminar. A ver, rapidito, Ruth, en honor al tiempo. Acá hay nuevamente el enfrentamiento de una versión estatal con investigaciones periodísticas e investigaciones epidemiológicas. Lo que omiten decir desde el Ministerio de Salud es que en la pandemia ellos mismos nos enseñaron que cuando tú detectas una bacteria que afecta el sistema respiratorio en un lugar tan cerrado como una UCI, si tienes otros decesos, se convierten en pacientes probables, es decir, que aunque no tengan un examen que respalde la causa de muerte, esta podría haber sido catalizada o acelerada precisamente por esa bacteria. Y aquí van a tener que responder porque hay a nivel nacional un descenso o una reducción de $1.200 millones en el presupuesto de salud. Y peor aún, solo en el área de este hospital se habla de $70 millones menos de presupuesto, dejando fuera servicios como limpieza, seguridad, los servicios complementarios que incluyen incluso también la alimentación en esta casa de salud. Creo que van a tener que responder, creo que el gobierno no va a poder apagar esta crisis simplemente desprestigiando la versión de sus detractores, sino aclarando y asumiendo si es que hay estas responsabilidades. Continuamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Voy a agradecer a quienes han estado el día de hoy en Club de Prensa Ecuador: Daniel Montalvo, periodista ecuatoriano, y Carolina Mela también desde Ecuador. Gracias a los dos. Vamos a despedir este espacio. Soy Ruth del Salto y los dejamos con el minuto a minuto de lo que ha sido el funeral del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Colombia, que a los ecuatorianos nos ha traído a la memoria el magnicidio del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio a pocos días de una primera vuelta electoral. De nosotros y ayúdanos, concédele, Señor, por tu misericordia a nuestro hermano Miguel, que partió de entre nosotros a alcanzar las moradas de la vida junto a tus santos, así como el hogar de los justos y rectos que a te agradaron desde el principio. Barejmo Rishkogné.